César Gutiérrez Priego, él es especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. También colabora con este espacio junto con David Saucedo, especialista en Seguridad Pública y también a nivel nacional, dos voces importantes y que le han dado seguimiento. ¿Qué significa? Los dos están en la línea vía telefónica para ayudarnos a interpretar. ¿Qué significa, César, esto? Es decir, que viene pues una pieza importante que embona al pues rompecabezas de la narcoguerra y a lo que en su momento se cuestionó. Pero a ver, César, te escuchamos. Luis, buenos días, te saludo al maestro David. Mira, creo que nos viene a dar luz de lo que en muchos años fueron las acusaciones por parte de la oposición respecto a la lucha contra el narcotráfico que se seguía en el país. Hoy sí podemos asegurar, ya por medio de una declaración de culpable, que quien fue el encargado de la seguridad pública en el sexenio de Vicente Fox, pero con mucha mayor relevancia e importancia con Felipe Calderón, era una persona que formaba parte de un grupo criminal y que utilizó la estructura del Estado para favorecer a un grupo criminal en específico, que era el Cártel del Pacífico. Eso es lo que nos deja claridad esta resolución que escuchamos el día de ayer por parte de un jurado en Brooklyn. Uno. ¿Y para qué sirve actualmente en México? O César, aclara entonces, comprueba lo que en su momento, lo que libros, documentales, es decir, lo que se había cuestionado también del error de lo como habían hecho. En este contexto de México, ¿cuál sería la utilidad de esto? En primer lugar, que no existe impunidad, que veamos una Fiscalía General de la República activa. Se habla de que existen 2 carpetas de investigación en contra de Genaro García Luna. Entonces necesitamos ver y saber qué desgloses van a existir. Que no exista la impunidad, porque sería ilógico pensar que Genaro García Luna trabajó solo, que nadie más fue su socio, que no tenían conocimiento. Nos demuestra que existe una estructura de Estado, una estructura empresarial, un grupo de criminales que se apoderaron de los puestos de control de seguridad pública en el país y que no pudieron haber operado solos. Entonces necesitamos saber exactamente todo ese grupo criminal, cómo fue diseminado, quiénes siguen estando por ahí agazapados, escondidos. Muchos de ellos siguen en el gobierno en puestos claves y muchísimos están en la parte empresarial, porque hay una segunda parte de lo que es la lectura. Independientemente de lo que sucedió del año 2001 al año 2012, se demostró que existió una conspiración por parte de este grupo de servidores públicos que trabajaban a favor de un grupo criminal. Pero además también se comprobó, de acuerdo a la interpretación de este jurado, que después del año 2012 siguió esa conspiración, esa forma de trabajar. ¿Para qué? Para recibir beneficios por parte de los grupos criminales apoyados por las influencias de este personaje. Queremos saber, es más, es una obligación del gobierno y de la Fiscalía General de la República que se hagan las investigaciones y los deslindes pertinentes, porque no podemos seguir esperando que la justicia llegue del extranjero. Tiene que suceder algo en México. ¿Cuál sería tu primera apreciación, David Saucedo, para irnos antes del corte de lo que vimos? Bienvenido, buenos días. Luis Alberto, César, un placer. Coincido plenamente con lo que expuso César. Me parece que, de acuerdo con lo que nos están marcando los medios de comunicación que están haciendo el proceso en los Estados Unidos, lo que sigue es que se emita un veredicto en contra de, una sentencia en contra de García Luna. Habrá moción por parte de la defensa de García Luna, lo que nosotros llamamos apelación, y seguramente dentro de poco, una vez que la defensa jurídica calcule que no hay posibilidades de reducir sentencia, algún tipo de sentencia en contra de García Luna, se van a acoger al programa de protección de testigos. Esto ya lo habíamos avisorado, es algo que seguramente dentro de 2 o 3 años, en los juicios que están pendientes en contra de personajes que están en cola de extradición, como Caro Quintero, Tony Montana, el propio Ovidio Guzmán, seguramente como parte de la estrategia jurídica de la defensa de García Luna, se van a acoger este tema de delación premiada, y esto nos revela a su vez una estrategia del gobierno de los Estados Unidos, una serie de juicios en contra de narcotraficantes de alto perfil de México, y también ahora ya de funcionarios de seguridad pública como Edgar Reitia o Genaro García Luna, que están viniendo testimonio acerca de estos entramados de la política en México. Así que me parece que la estrategia norteamericana avanza bien. Es una lástima. Todos tenemos una sensación de justicia luego del veredicto en contra de García Luna.
El único problema es que esto está ocurriendo en Estados Unidos y pareciera que en México no hay las condiciones estructurales como para que el propio México pueda enjuiciar a sus delincuentes. Exacto, es lo que decíamos y hemos estado diciendo también esta mañana, y que tampoco pues la narcoviolencia ha parado en México. A ver, voy a hacer un corte, vuelvo con César Priego y David Saucedo, dos voces muy importantes en temas de seguridad nacional. ¿Qué significa, hacia dónde vamos con esto de la declaratoria de culpable del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y exdirector de la AFI con Vicente Fox? Abarca los dos sexenios panistas y tumba toda una narrativa, Volvemos. Estoy con César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad a nivel nacional, y con David Saucedo, también especialista en Seguridad Nacional, interpretando pues esta situación. Es un golpe contundente, es un golpe duro que tumba narrativas, que tumba toda una historia en donde se nos decían que antes sí se atacaban a los delincuentes en los sexenios anteriores y que ahora no. ¿A qué costo? A ver, David y César, es decir, ¿qué tendría que seguir? Ciertamente el 27 de junio se va a dictar la sentencia. ¿Puede Genaro García Luna alcanzar una cadena perpetua o pasar a ser testigo colaborador también? Y lo que decía el presidente ahorita en la mañana, Genaro García Luna tiene información, César y David, es decir, si cantara, porque él no ha dado su testimonio, fue su esposa, pero él no ha dicho nada. Calderón ya lo dijo, Calderón casi pide que le pidamos perdón y que le agradezcamos los mexicanos por haber hecho una narcoguerra. Ni una autocrítica, ni una disculpa de ningún alto rango panista. Ahí la verdad les está más que fallando. Digo, ya después del golpe y decir que no veían nada, los está dejando muy mal parados. Eso ya se sabe. En materia de seguridad, entonces, ¿hacia dónde ves esto, César? Fíjate, lo acabas de mencionar muy bien, Luis. Los secretos de gran calado que tiene conocimiento García Luna lo hacen todavía el que su testimonio y los secretos que él conoce sean importantes para el gobierno de los Estados Unidos. Hay que recordar que esta resolución, si bien es cierto, la hemos celebrado en México muchos de nosotros, la realidad es que le vino a dar justicia, pero al gobierno de los Estados Unidos, que se sintió ofendido porque la persona que ellos apoyaron, porque hay que reconocerlo, fue tal vez el secretario de Seguridad Pública y aparte del general Cienfuegos, la persona más condecorada por el gobierno de los Estados Unidos, y que vemos que termina siendo procesado y declarado culpable. Pero la gran incógnita y la gran pregunta será, ¿por qué tenemos que esperarnos que García Luna opte por ser testigo colaborador? ¿Por qué no podemos tener nosotros las herramientas de procuración de justicia en México? Yo sí le haría un llamado al fiscal general de la República a que nos dé certeza jurídica, que nosotros, y quiero ser muy claro, fíjate, escuchaba a Pablo Gómez ayer en una entrevista en donde mencionaba que no era posible que el Poder Judicial hubiera descongelado las cuentas de la esposa de Gerardo García Luna. Pero también hay que entender algo, tenemos una UIF muy activa, pero que no tiene las facultades que tiene la Fiscalía General de la República. Y también en descargo de los jueces, porque hay corrupción en el Poder Judicial, pero no todos los jueces son corruptos. ¿Cómo le pides tú a un tribunal que siga manteniendo el nombre de una persona como posible lavadora de dinero, cuando legalmente en México tú no tienes una investigación, o por lo menos no la conocemos, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, en contra de una persona que tú presupones? Y lo que necesitaríamos ahí es que la Fiscalía General de la República dijera que esta persona forma parte de la delincuencia organizada, porque existen ciertas investigaciones. Eso es en lo que todavía está en deuda esta Fiscalía General de la República. Y creo que sí tenemos que romper paradigmas. Ya se demostró, ya existe una declaración de culpabilidad. Me causó mucha extrañeza y me dio mucho coraje escuchar a un expresidente de México como Felipe Calderón que no reconozca que cometió un error y dándole la presunción de inocencia. Supongamos que él no tenía conocimiento de lo que García Luna y todo este grupo de pillos estaban con él trabajando a favor de un cártel del narcotráfico, de un grupo criminal. ¿Por qué no entiende que él es abogado, egresado de la Libre de Derecho, que existen delitos de acción y existen delitos de omisión? La omisión de que él no se diera cuenta de todo lo que hacía el secretario de Seguridad Pública Federal, más allá del reclamo
de justicia social que puede existir más allá del señalamiento político, lo convierte en un delincuente por el simple hecho de que él fue omiso en la obligación que tenía como titular del Ejecutivo. Sí, es decir, es una respuesta, la verdad, muy lamentable la de Felipe Calderón. Lamentable. Se está tirando al suelo con un papel de víctima que no le queda. Y Fox, ni se diga, bueno, Fox, ¿qué esperar de Fox? Muy, muy lamentable. Yo esperaba una altura más de esta. Muy lamentable que no haya nada, porque fue su jefe, él sabía todo lo que sí. Imagínate si no, pues gobernaba entonces García Luna. David, ¿cuál sería tu valoración ya para ir cerrando de esto? Sí, yo creo que seguramente García Luna, como falló la estrategia jurídica de tratar de tomar algunas de las acusaciones de su contra durante el juicio, el siguiente paso es en efecto que se incorpore como testigo protegido. Había habido un cese al fuego entre Felipe Calderón y de senador García Luna, incluso guiños que se hacían a la distancia. Me parece que esta alianza terminará, tal y como en su momento Edgar Beitia, en perfecto español y como decimos en México, delató y echó al agua a su ex jefe, el gobernador Roberto Sandoval. No tengo ninguna duda que García Luna hará lo mismo con Felipe Calderón. Dudo que los norteamericanos caminen por esa vía, es decir, aunque el nombre del expresidente de México de aquellos años se ha mencionado durante el proceso del juicio en contra de algún otro narcotraficante, algún otro juicio futuro, dudo que avancen por esa vía, justamente por el ya enjuiciado presidente mexicano. Tiene implicaciones políticas, de seguridad nacional, de relaciones internacionales. Quizá el caso más cercano que tengamos a esto se dio en Colombia con el famoso proceso 8000, cuando se descubrió que dineros del cártel de Cali llegaron a la campaña del entonces candidato y después presidente Ernesto Samper. Estamos más o menos en el mismo esquema, es decir, un gobierno federal mexicano que tenía una alianza estratégica con el cártel de Sinaloa para enfrentar a otros grupos de macrocriminalidad. No creo pues que los norteamericanos avancen en esa línea. Sin embargo, el descrédito en la opinión pública es mayoritario, es abrumador en contra de Felipe Calderón. El presidente Andrés Manuel evidentemente va a sacar raja política, mediática, es muy hábil para eso, no es para menos evidentemente. Coincido con César, la respuesta, el comunicado del día de ayer de Felipe Calderón fue lamentable. Así que en esta larga cadena de historias de la narcopolítica en México, creo que quedan muchos capítulos pendientes por ser revisados. Conclusión, César. Entonces, algo más que no te había preguntado. Digo, el tema es muy largo, pero esto es una aproximación. Conclusión y conclusión de hoy. Luis, tiene que pasar algo en México. No es posible que nosotros sigamos a la distancia aspirando por justicia. Es el momento en que la Fiscalía General de la República tiene que dar resultados. Le perdonamos los 4 años que no ha hecho nada. En este momento tiene que actuar y darnos a nosotros los mexicanos la verdad jurídica de lo que sucedió en todos esos años. ¿Por qué? Porque hay cientos de miles de mexicanos que perdieron la vida, que se encuentran desaparecidos por una famosa guerra que se inició, que hoy sabemos, la realidad era una farsa y que vivimos en un narcoestado durante casi 12 años. Totalmente. David. Sí, yo creo que lo que sigue es de qué manera va a impactar esto en la estructura de la guerra contra el narco en México que se mantiene. En efecto, todos condenamos la guerra contra el narco en los años de Felipe Calderón, pero lo cierto es que Enrique Peña Nieto y el actual presidente Andrés Manuel le han dado seguimiento a esta batalla. Lo que vimos en el juicio fue una narración, una cronología, una crónica de la narcopolítica de aquellos años. Pues bueno, resulta que el cártel de Sinaloa sigue vigente, son los mismos liderazgos. Resulta que muchos mandos militares de entonces siguen siendo los que están actualmente al frente de cargos de alta responsabilidad, tanto en la Guardia Nacional como en la Sedena. Falta una duda evidente. Si en los años del sexenio de Felipe Calderón hubo una alianza entre el gobierno y grupos de narcotráfico, esa alianza ya no existe, ya dejó de estar vigente. Hay reportes periodísticos de cómo grupos del narcotráfico apoyaron a procesos electorales a distintos grupos y distintos candidatos, tanto del PRI como del PAN como de Morena. Es decir, esto que vimos en el juicio de García Luna quizá no sea el pasado de México. Es muy probable que siga siendo el presente que estemos viviendo actualmente. Sí, mientras, como decía César, exacto, no se toma en serio también el papel de la justicia mexicana, porque el trabajo lo hizo Estados Unidos, ¿eh? Y la violencia ahí está todavía.
y el crimen sigue operando y los niveles de violencia están ahí presentes y el narco sigue dominando territorios. No nos perdamos en esta discusión, pero esto es un punto de partida para replantear y relanzar también, porque no es posible, exacto, que sea otra vez Estados Unidos el que venga a poner y decir y enseñarnos cómo enjuiciar a los delincuentes o presuntos delincuentes. Señores, gracias, un placer como siempre. David Saucedo y César Priego.